Buenos días, jóvenes. Como ustedes saben, tenemos los martes destinados a lo que es lectura. En esta ocasión va a ser complicado para mí ponerles a leer un fragmento que ustedes tal vez ya leyeron o aún no llegan porque cada uno lee a su ritmo. Entonces, para esta ocasión vamos a dejar un momento de lado la hora literaria, pero no se olvide de seguir leyéndola para que me envíe el trabajo. Y vamos a leer un cuento que les preparé. ¿Qué va a realizar con este cuento? Va a encontrar los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Narrador, personajes, tiempo, espacio, estructura. En estructura, ¿quién me recuerda qué tenemos? Aarón, la estructura, ¿cuál es? No te escucho. Inicio, desarrollo y desenlace. Ya, correcto. Inicio, más que desarrollo es el nudo o el problema y desenlace, correcto. Vamos a determinar todos esos elementos de nuestro cuento que voy a proceder a compartir. Escúcheme, por favor, y ponga atención. Vamos a comenzar la lectura en orden de lista. Es decir, va a empezar Vadillo y le va a seguir en orden de lista. Usted ya sabe cuál es su orden de lista. No quiero ¿qué dijo? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde leo? ¿A mí me toca? ¿Quién soy? Nada de eso. Entonces, por favor, necesito que me lea en orden hasta que yo diga gracias, siguiente, continúe, etcétera. Voy a Dicen, ¿eso calificar. tenemos que copiar o solo tenemos que leer? Solo tiene que leer y tiene que ir anotando los elementos, las ideas que le van a permitir determinar si es la introducción, el nudo o el desenlace, los personajes. Ya. Entonces, si en algún caso, ejemplo, Benalcázar no está, no va a leer, entonces le doy 5 segundos, no lee, pues le toca a Borja. Si no lee en 5 segundos, pues le toca a Burgos. Si no lee, pues le toca a Daniel. ¿Me hago entender? Si no leen sus compañeros que están antes, pues lee usted. Y esto va calificado. Comenzamos. Ok, Vadillo no está, Benalcázar no está. ¿Quién le toca? A mí, Ya, el vamos. hermano, El hermano menor, por Mario Vargas Llosa. Al lado del camino había una enorme piedra y en ella un sapo. David le apuntaba cuidadosamente. No dispares, dijo Juan. David bajó el arma y miró a su hermano sorprendido. Puede oír los tiros, dijo Juan. ¿Estás loco? Faltan 50 kilómetros para la cascada. A lo mejor no está en la cascada, insistió Juan, sino en las grutas. No, dijo David. Además, aunque estuviera, no pensara nunca que somos, que nosotros. Ya, gracias, continúen. El sapo continuaba allí, respirando calmadamente, con su inmensa bocaza abierta, y detrás de sus lagañas observaba a David con cierto aire malsano. David volvió a levantar el revólver, apuntó con lentitud y disparó. «No le diste», dijo Juan. «Sí le di». Se acercaron a la piedra. Una manchita verde delataba ya no veo, espera, ya veo. Delataba el lugar donde había estado el sapo. ¿No le di? Sí, dijo Juan. Sí le diste. Continúe, gracias. Caminaron hacia los caballos. Soplaba el mismo viento frío y punzante que los había escoltado durante el trayecto, pero el paisaje comenzaba a cambiar. El sol se hundía tras los cerros. Al pie de una montaña, una imprecisa sombra disimulaba los Lo siento, lo siento. Ya me perdí. Sí, yo también, ya, aquí está.
Era más arriba, dicen. Ahí. Las nubes enroscadas en las cumbres más próximas habían adquirido el color gris oscuro de las rocas. David echó sobre sus hombros la manta que había extendido en la tierra para descansar y luego maquinalmente reemplazó en su revólver la bala disparada a hurtadillas. Juan observó las manos de David cuando cargaban el arma y la arrojaban a su funda. Sus dedos no parecían obedecer a una voluntad, sino actuar solos. Gracias, por favor, respéteme los signos de puntuación. Estoy calificando eso. Continúen. ¿Seguimos? Dijo David. Juan asistió. El camino era una angosta cuesta y los animales trepaban con dificultad, resbalando constantemente en las piedras húmedas, aún por la lluvia en los últimos días. Los hermanos iban silenciosos. Una delicada e invisible garúa les salió al encuentro poco a poco de partir, pero cesó pronto. Oscurecía cuando avistaron las grutas, el cerro chato y estirado como una lombriz que todos conocemos con el nombre del Cerro de los Ojos. Gracias. Siguiente. ¿Quieres que veamos si está ahí? Preguntó Juan. No vale la pena. Estoy seguro que no se ha movido de la cascada. Él sabe que por aquí podrían verlo. Siempre pasa alguien por el camino. Como quieras, dijo Juan. Y un momento después preguntó, ¿y si hubiera mentido el tipo ese? ¿Quién? El que nos dijo que lo vio. ¿Leandro? No, no se atrevería a mentirme a mí. Dijo que está escondido en la cascada y es seguro que ahí está. Ya verás. Gracias, siga. Maite, Pamela, Camilo, Juanfer. Yo sí estoy, Lisa, yo sí estoy. Ya hablo. Continuaron avanzando hasta entrada de la noche. Una sábana negra los envolvió y la oscuridad. Él desaparó de esta solitaria región sin árboles ni hombres. Era visible solo el silencio que se fue acentuando hasta convertirse en una persona semicorpórea. Juan, inclinando sobre el pescuezo de su cabalgadura, procuraba distinguir la incierta huella del sendero. Supo que habían alcanzado las cumbres cuando inesperadamente se hallaron un terreno plano. Gracias, David indicó continúen. David indicó que habían continuar a pie. Amarraron los animales a unas rocas. El hermano mayor tiró de las crines de su caballo, lo palmeó varias veces en el lomo y murmuró a su oído: ojalá no te encuentres helado mañana. ¿Vamos a bajar ahora?, preguntó Juan. Sí, repuso David. ¿No tienes frío? Es preferible esperar el día del desfiladero. Allá descansaremos. ¿Te da miedo bajar a oscuras? No, bajemos si quieres. Gracias, continúen. Iniciaron el descenso de inmediato. David iba adelante, llevaba una pequeña linterna y la columna de luz oscilaba entre sus pies y los de Juan. El círculo dorado se detenía un instante en el sitio que debía pisar el hermano menor. A los pocos minutos, Juan transpiraba abundantemente y las rocas esperaban de la ladera. Habrían llegado sus manos de rasguños. Solo veía el disco iluminado frente a él, pero sentía la respiración de su hermano y adivinaba sus movimientos. Debía avanzar sobre el resbaloso de Silve. Mi suegro, muy seguro de sí mismo, solté los obstáculos sin dificultad.
en camino. Antes de cada paso tenía el soldés del territorio y buscaba un apoyo al que asirse. Aún así, en varias ocasiones estuvo a punto de caer. Cuando llegaron a la misma, Juan pensó que el descanso tal vez había demorado de varias horas. Estaba exhausto y ahora oía más cerca el oído de la cascada. Gracias, continúe, por favor. Esta era una grande y majestuosa cortina de agua que se precipitaba desde lo alto, retumbando como los truenos, sobre una laguna que alimentaba un riachuelo. Alrededor de una laguna había musgo y hierbas todo el año, y esa era la única vegetación en 20 kilómetros a la redonda. Aquí podemos descansar, dijo David. Gracias, continúe, por favor. Ya, Lizzie. Se sentaron junto al otro. La noche estaba fría, el aire húmedo, el cielo cubierto. Juan encendió un cigarrillo. Se hallaba fatigado, pero sin sueño. Sintió a su hermano estirarse y bostezar. Poco después dejaba de moverse. Su respiración era más suave y metódica. De cuando en cuando emitía una especie de murmullo. A su vez, Juan trató de dormir. Acomodó su cuerpo lo mejor que pudo sobre las piernas e intentó despejar su cerebro, sin conseguirlo. Encendió otro cigarrillo. Gracias, continúen. ¿Cuál de los dos, dicen yo primero? Sí. Ya. Cuando había llegado a la hacienda, 3 meses atrás, hacía 2 años que veía a sus hermanas. David era el mismo hombre que aborrecía y admiraba desde niño, pero Leonor había cambiado. Ya no era aquella criatura que se asombraba a las ventanas de la mugre para arrojar piedras a los indios castigados, sino una mujer alta, de los gestos primitivos, y su belleza tenía, como la naturaleza que la rodeaba, algo de brutal. En sus ojos había aparecido un intenso fulgor. Juan sentía un mareo que empañaba sus ojos, un vacío en el estómago. Cada vez que asociaba la imagen de aquel que buscaba el recuerdo de su hermana, y como acadas de furor. En la madrugada de ese día, sin embargo, cuando vio a Camilo cruzar el descampanado que separaba la casa, hacienda de las cuadras para alistar los caballos, había vacilado. Salgamos sin hacer ruido, había dicho David. No conviene que la pequeña se despierte. Estuvo con una extraña sensación de como es el punto más alto de la cordillera. Mientras bajaba en puntas de pie la hacienda y en el abandonado camino que flanqueaba los centros, no sentía la maraña de mosquitos que se arrojaban atosamente sobre él y ella. En todos los lugares descubiertos, su piel de hombre de ciudad. Gracias. Micrófono privado, de nuevo. Ok. Ya me perdí. Dios. ¿Dónde estamos? Al mirar hacia la montaña, el agua de la reacción no era un vigente y el precipicio, desplegado como una tensión terrible al borde del sendero que parecía una de las serpentina, la absorbió. Estuvo todo el tiempo vigilante, atento, capaz de cabalgadura y controlando su voluntad contra el vértigo inminente. Mira, Juan se estremeció. Me has asustado, dijo. Veía que dormías. Gracias. Arrastre tranquilo, reacción a él, estando la cascada. Había una resistencia. Es mejor que vamos. Esperemos que amanezca, supo Juan. De golpe su garganta se había secado y le ardía. Si se echó a correr, no lo vamos a alcanzar nunca en estas tinieblas. No puede oírnos con el ruido salvaje del agua, respondió David, con voz firme, tomando a su hermano del brazo. Vamos. Muy despacio, el cuerpo inclinado como para saltar. David comenzó a deslizarse pegado al cerro. Juan iba a su lado, tropezando los ojos clavados en la luz que se empequeñecía y agrandaba como si alguien estuviese abanicando. Gracias, continúen.
que dije que si su compañero anterior no lee, le toca a usted. Si no lee, al siguiente. Ya, Listen, ¿en qué parte se quedó? Abanicando la llama. Dice, Ah, sí ya estoy, llegó. perdón, se me fue el internet un rato. Ya. La llama, a medida que los hermanos se acercaban, el resplandor de la fogata les iba descubriendo el terreno inmediato. Preduzcos matorrales, el borde de la laguna, pero no en una forma humana. Juan estaba seguro ahora, sin embargo, que aquel que perseguían estaba allí, hundido en esas sombras en un lugar muy próximo a la luz. Es él, dijo David. ¿Ves? Gracias. Un instante las Continúen. frágiles lenguas de fuego. Un instante, las frágiles lenguas del fuego habían iluminado un perfil oscuro y huidizo que buscaba calor. ¿Qué hacemos?, murmuró Juan deteniéndose, pero David no estaba ya a su lado. Corrían hacia el lugar donde había surgido ese rostro fugaz. Juan cerró los ojos. Imaginó al indio en cuchillas, sus manos alargadas hacia el fuego, sus pupilas irritadas por el chisporreteo de la hoguera. De pronto, algo le caía encima y él atinaba a pensar en un animal. Cuando sentía dos manos violentas cerrándose en su cuello y comprendía. Debió sentir un infinito terror ante esa agresión inesperada que provenía de las sombras. Seguro que ni siquiera intentó defenderse. A lo más se encogería como un caracol para hacer menos vulnerable a su cuerpo y abriría mucho los ojos, esforzándose por ver en las tinieblas al asaltante. Gracias, continúen. Entonces reconocería su voz. ¿Qué has hecho, canalla? ¿Qué has hecho, perro? Juan oía a David y se daba cuenta que lo estaba pateando. A veces sus puntapiés parecían estrellarse no contra el indio, sino en las piedras de la ribera. Eso debía encolerizarlo más. Al principio hasta Juan llegaba un gruñido lento, como si el indio hiciera gargaras. Pero después solo oyó la voz enfurecida de David, sus amenazas, sus insultos. De pronto, Juan descubrió en su mano derecha el revólver. Su dedo presionaba ligeramente el gatillo. Con estupor pensó que si disparaba podía matar también a su hermano, pero no guardó el arma, y al contrario, mientras avanzaba hacia la fogata, sintió una gran serenidad. Gracias, continúen. Basta. Lice, ¿en dónde se quedó? ¿Me puede decir, por favor? ¿Por qué no estás atento? Sí, estoy atento, sino que no sé Entonces, dónde. Aquí. Yo sí les dije, no me pregunten dónde me quedé, dónde se lee. Perdón. Basta, David, gritó. Tírale un balazo y no le pegues. No hubo respuesta. Ahora Juan nos veía. El indio y su hermano, abrazados, habían rodado fuera del anillo iluminado por la hoguera. No los veía, pero escuchaba el ruido seco de los golpes. Y a ratos, una injuria o un hondo resuelo. David gritó: Juan, sal de ahí, voy a disparar. Presa de intensa agitación. Segundo después repitió: suéltalo, David, te lo juro que voy a disparar. Gracias, continúen. Alison, Fernando, Dylan, Patricio, Richard. Dylan, Aarón. Fernando no tiene micrófono y Reynoso tampoco, por si acaso. Ya, no tiene micrófono, debe pasar al siguiente. El que debe estar atento es el siguiente. Ya, tampoco hubo respuesta. Después de disparar el primer tiro, Juan quedó un instante estupefacto, pero de inmediato continuó disparando, sin apuntar, hasta sentir la vibración metálica del percutor al golpear la caserina vacía. Permaneció inmóvil. No sintió que el revólver se desprendía de sus manos y caía en sus pies.
El ruido de la casa había desaparecido. Un temblor recorría todo su cuerpo. Su piel estaba bañada en sudor, apenas respiraba. De pronto gritó: ¡David! «Aquí estoy, animal», contestó a su lado una voz asustada y colérica. ¿Te das cuenta que has podido balearme a mí también? ¿Te has vuelto loco? Gracias, continúen. Juan gritó: sobre tus pantalones, las manos extendidas y abrazó a su hermano, pegado a él. Balbuceaba cosas impresensibles, gemía y no parecía entender las palabras de David, que trataba de calmarlo. Juan estuvo un rato largo repitiéndose incoherencias, sosollando. Cuando se calmó, recordó al indio. Y David había recobrado su aplomo. Hablaba con voz firme. ¿Cómo crees que está? Gracias, continúen. No están. Las que Yo les... Continúen. Ya. La hoguera continuaba encendida, pero alumbraba muy débilmente. Juan cogió el leño más grande y buscó al indio. Cuando lo encontró, estuvo observando un momento con ojos fascinados y luego el leño cayó a tierra y se apagó. ¿Has visto a David? Sí, he visto. Vámonos de aquí. Juan estaba rígido y sordo. Como en un sueño, sintió que David lo arrastraba hacia el cerro. La subida les tomó mucho tiempo. David sostenía con una mano la linterna y con la otra a Juan, que parecía de trapo. Resbalaba aún en las piedras más firmes y se escurría hasta el suelo sin reaccionar. En la cima se desplomaron agotados. Juan hundió la cabeza en sus brazos y permaneció tendido respirando a grandes bocanadas. Cuando se incorporó, vio a su hermano que lo examinaba a la luz de la linterna. Gracias, continúen. Te has herido, dijo David. Voy a vendarte. Rasgó en dos su pañuelo y con cada uno de los retazos vendó las rodillas de Juan, que asomaban a través de los desgarrones del pantalón, bañadas en sangre. Esto es provisional, dijo David. Regresamos de una vez. Puede infectarse. No estás acostumbrado a trepar cerros. Leonor te curará. Los caballos tiraban a sus hocicos, estaban cubiertos de espuma azulada. David los limpió con su mano, los acarició en el lomo y en las ancas, chasqueó tiernamente la lengua junto a sus orejas. Ya vamos a entrar en calor, le susurró. Listo. Ahí, por favor, empiece desde arriba de nuevo. Cuando montaron amanecía una claridad débil, abarcaba el contorno de los cerros y una laca blanca se extendía por el entrecortado horizonte, pero los abismos continuaban sumidos en oscuridad. Antes de partir, David tomó un largo trago de su cantimplora y la alcanzó a Juan, que no quiso beber. Cabalgaron toda la mañana por un paisaje hostil, dejando a los animales imprimir a su capricho el ritmo de la marcha. Al mediodía se detuvieron y prepararon café. David comió algo del queso y las habas que Camilo había colocado en las alforjas. Al anochecer avistaron dos maderos que formaban un aspa. Colocaba de ellos una tabla donde se leía: la aurora, los caballos relincharon.
reconocía la señal que marcaba el límite de la hacienda. Gracias, Vaya, dijo David. Gómez. Vaya, dijo David, ya era hora. Estoy rendido. ¿Cómo van esas rodillas? Juan no contestó. ¿Te duelen? Insistió David. Mañana me largo a Lima, dijo Juan. ¿Qué cosa? No volveré a la hacienda. Estoy harto de la sierra. Viviré siempre en la ciudad. No quiero saber nada con el campo. Juan miraba al frente, eludía los ojos de David que lo buscaban. Ahora estás nervioso, dijo David. Es natural, ya hablaremos después. Siga encalada. Ese es donde se quedó, lo siento. ¿Qué les dije? Estén atentos. No, dijo Juan, hablaremos ahora. Primerito ahí. Bueno, dijo David suavemente, ¿qué te pasa? Juan se volvió hacia su hermano. Tenía el rostro demacrado, la voz hosca. ¿Qué me pasa? ¿Te has dado cuenta de lo que dices? ¿Te has olvidado del tipo de la cascada? Si me quedo en la hacienda voy a terminar creyendo que es normal hacer cosas así. Iba a agregar como tú, pero no se atrevió. Era un perro infecto, dijo David. Tus escrúpulos son absurdos. ¿Acaso te has olvidado de lo que hizo tu hermana? El caballo de Juan se plantó en ese momento y comenzó a corretear y a alzarse sobre las patas traseras. Gracias, siga Burgos. Se va a desbocar, David, dijo Juan. Suéltale las riendas, lo estás ahogando. Juan aflojó las riendas y el animal se calmó. No me has respondido, dijo David. ¿Te has olvidado por qué fuimos a buscarlo? No, contestó Juan, no me he olvidado. 2 horas después llegaban a la cabaña de Camilo, construida sobre un promontorio entre la casa, hacienda y las cuadras. Antes que los hermanos se detuvieran, la puerta de la cabaña se abrió y en el umbral apareció Camilo, el sombrero de paja en la mano, la cabeza respetuosamente inclinada. Avanzó hacia ellos y se paró entre los 2 caballos, cuyas riendas sujetó. ¿Todo bien, Gracias. David? Jóvenes, nos vamos a quedar aquí por el momento. Lo que yo le voy a pedir y su tarea para hoy, termine de leer el cuento y realice la actividad. El cuento está en internet, se llama El hermano menor, lo escribió Mario Vargas Llosa. Por favor, termine de leerlo y haga la actividad. ¿Se acuerda que yo le di un mapa conceptual de los elementos de la narración? Pues en ese mismo mapa conceptual debe escribir aquí. Sobre este cuento, perdón. ¿Quién es, qué tipo de narrador es? ¿Cuáles son los personajes con sus características? Si son principales, secundarios, protagonistas, antagonistas. Debe escribir el tiempo, hace cuánto pasó, si lo puede determinar, o simplemente si está en pasado, presente, futuro. El espacio, que son todos los lugares donde se desarrolla la historia, y la estructura. ¿Cuál es la situación que nos presentan en un inicio? ¿Cuál es el problema que sucede, que se da? ¿Y cómo lo solucionan? ¿Cómo se desarrolla la solución, que es ya el desenlace? Eso, por favor, para hoy. Dicen elementos de qué dijo, disculpe. Elementos de la narración. Recuerden que yo ya les había dado esto en clase, les hice un mapa conceptual incluso. Ya, ese mismo mapa conceptual con la información del libro. Ya para hoy. Para hoy. Hoy, ajá. O sea, ¿y en ¿Para dónde su hacemos? correo o para la carpeta, Licen? Para las 2 cosas.